¿Alguna vez te has sentido solo incluso rodeado de personas? ¿Has sentido que el silencio de la soledad se convierte en un peso difícil de soportar? La mayoría de nosotros teme a la soledad porque la relacionamos con abandono, vacío o tristeza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la soledad no es un castigo, sino un regalo? Que en realidad, aprender a manejarla es una de las claves más poderosas para construir fortaleza interior. Hoy quiero invitarte a recorrer juntos el camino de los estoicos, esos filósofos que vivieron hace más de 2000 años, pero cuyas enseñanzas son más actuales que nunca. Ellos entendieron algo que todavía nos cuesta aceptar. La soledad puede convertirse en nuestro mejor aliado si sabemos mirarla con los ojos correctos. En este video, descubrirás cómo Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no solo aceptaron la soledad, sino que la utilizaron como herramienta para fortalecer su mente, clarificar sus pensamientos y encontrar paz incluso en medio del caos. Aprenderás cómo aplicar sus principios en tu vida diaria, cómo transformar momentos de vacío en oportunidades para crecer y cómo encontrar serenidad en un mundo que constantemente nos empuja a distraernos y huir de nosotros mismos. Así que, quédate conmigo, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver la soledad para siempre. Como dijo Séneca, el hombre más poderoso es aquel que se domina a sí mismo. Y dominar la soledad es uno de los mayores actos de autocontrol que existen. Transición hacia el contexto histórico. Pero antes de entrar a la práctica, hagamos un breve viaje al pasado. Porque entender cómo los estoicos enfrentaban la soledad en sus propias circunstancias nos dará la claridad necesaria para usar sus lecciones en nuestro presente. Para comprender cómo los estoicos enfrentaban la soledad, debemos primero situarnos en su tiempo. El estoicismo nació en Atenas alrededor del año 300 a.C., de la mano de Zenón de Sitio. Sin embargo, fueron filósofos como Séneca, en Roma, Epicteto como maestro de la vida práctica, y Marco Aurelio, el emperador filósofo, quienes llevaron esta filosofía a su máxima expresión. Lo interesante es que, aunque vivieron en épocas muy distintas a la nuestra, ellos también enfrentaron situaciones de aislamiento, pérdida y soledad. De hecho, en muchos casos, su entorno era incluso más duro que el nuestro. Séneca, por ejemplo, fue un hombre cercano al poder, consejero del emperador Nerón, pero terminó siendo acusado injustamente y forzado a vivir en retiro hasta su muerte. Durante esos años de aislamiento escribió cartas y reflexiones que aún hoy iluminan a millones de personas. En su obra De la vida retirada afirmó: «Nunca estamos menos solos que cuando estamos con nosotros mismos». Para Séneca, la soledad era un laboratorio del alma, un espacio para fortalecer la mente y cultivar la virtud. Epicteto, en cambio, comenzó su vida como esclavo. Tenía un cuerpo frágil y, aún así, su espíritu se convirtió en un símbolo de libertad interior. Para él, la verdadera prisión no era la esclavitud externa, sino las cadenas de nuestras propias pasiones y temores. Epicteto enseñaba a sus discípulos que uno podía estar solo, pero nunca desamparado si aprendía a dialogar consigo mismo. Su célebre frase lo resume: «Nadie es libre hasta que aprende a gobernarse a sí mismo». Y finalmente, Marco Aurelio, quizá la figura más emblemática del estoicismo, nos muestra cómo incluso el hombre más poderoso de su época experimentaba una soledad profunda. Como emperador del Imperio Romano, rodeado de ejércitos, consejeros y sirvientes, cargaba con la responsabilidad de gobernar millones de vidas. Sin embargo, en sus meditaciones revela un tono íntimo, casi confesional, en el que habla de sus luchas internas, del dolor de perder a varios de sus hijos y de la carga de sentirse aislado en medio de tanta grandeza. Para él, escribir en solitario era un acto de resistencia, un espacio donde recordaba a sí mismo que todo lo externo es pasajero, pero que el dominio interior permanece. Lo que une a estos tres pensadores es que, a pesar de sus circunstancias tan distintas, un político acusado, un esclavo liberado y un emperador poderoso,
Todos coincidieron en lo mismo. La soledad no es un enemigo, sino una oportunidad para conocernos y fortalecernos. Transición hacia la enseñanza. Ahora que entendemos cómo los estoicos vivieron y reflexionaron sobre la soledad, pasemos a lo más importante. ¿Qué principios podemos aprender de ellos para aplicar en nuestra propia vida? La soledad, desde la perspectiva estoica, no es un estado que debamos temer, sino un escenario inevitable de la vida humana que puede transformarse en una fuente de crecimiento. Mientras muchos ven en la soledad un vacío que debe ser llenado con distracciones, relaciones superficiales o entretenimiento constante, los estoicos nos invitan a observarla como un terreno fértil donde podemos cultivar la fortaleza interior. Marco Aurelio lo expresó con una sencillez poderosa. El alma se fortalece retirándose en sí misma. Esta frase nos muestra que, para los estoicos, la soledad no es aislamiento negativo, sino el momento en el que realmente conectamos con nosotros mismos. Pensemos en nuestra vida actual. Hoy vivimos en una era de hiperconexión. Estamos rodeados de notificaciones, redes sociales y estímulos que nos bombardean todo el tiempo. Paradójicamente, nunca hemos estado tan acompañados digitalmente y, sin embargo, nunca nos hemos sentido tan solos en lo profundo. Esto sucede porque hemos olvidado algo esencial. Estar acompañado no significa no sentirse solo, y estar solo no significa estar abandonado. Los estoicos entendían que la soledad externa es inevitable. En algún momento perderás personas, te despedirás de amistades, o habrá momentos en que la vida te ponga frente a ti mismo sin nadie alrededor. La clave no está en huir de esos momentos, sino en aprender a convertirlos en un espacio de autoconocimiento. Un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien atraviesa una ruptura amorosa. Lo común es sentir que la soledad se convierte en un enemigo, en un vacío doloroso que hay que llenar lo más rápido posible. Pero los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de este silencio? ¿Qué fortalezas internas puedo desarrollar en este tiempo? Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos destruye, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y esa reflexión cobra vida aquí. La ruptura no te destruye, es la forma en la que interpretas y vives la soledad lo que define si te hundes o te elevas. Otro ejemplo. Alguien que pierde su empleo y se queda en casa, sintiendo que no tiene rumbo. Para muchos, esos días en soledad serían insoportables, una condena. Pero un estoico lo vería como un campo de entrenamiento para ejercitar la paciencia, la disciplina y la claridad mental. La soledad se convierte así en un espejo donde nos enfrentamos a nuestras debilidades, pero también en un gimnasio del alma donde construimos resiliencia, transición hacia la práctica. Ahora que hemos entendido la enseñanza, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos transformar la soledad en un maestro, en vez de verla como un enemigo? En la siguiente parte exploraremos aplicaciones prácticas para llevar este principio a nuestra vida diaria. Llegó el momento de llevar la filosofía a la acción, porque los estoicos no eran pensadores que se quedaban en la teoría. Su filosofía era práctica, una guía para vivir mejor cada día. Y eso es lo que quiero compartir contigo ahora. Maneras concretas de transformar tu relación con la soledad. Transforma la soledad en diálogo interior. Los estoicos nos enseñan que debemos aprender a conversar con nosotros mismos. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para los demás, sino para sí mismo, como recordatorios de cómo debía actuar y pensar. Tú también puedes hacer lo mismo. Usa un cuaderno, una nota en tu teléfono o una hoja en blanco. Escribe lo que sientes en tu soledad. Reflexiona sobre tus pensamientos, tus miedos y tus sueños. Este ejercicio convierte lo que podría ser un silencio pesado en un diálogo que nutre tu mente. Usa la soledad para fortalecer tu autodisciplina. Cuando estás solo, tienes la oportunidad de entrenar tu voluntad sin distracciones externas. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo.
Esto significa que el tiempo de soledad puede ser un laboratorio perfecto para trabajar en pequeños hábitos, despertar temprano, leer, ejercitarte, meditar. Cada acción que haces en soledad fortalece tu capacidad de dominarte y depender menos de estímulos externos. Encuentra serenidad en lo esencial. Séneca aconsejaba vivir con simplicidad y moderación. En la soledad podemos aprender a valorar lo esencial: un buen libro, una caminata tranquila, la contemplación del cielo. Cuando no dependes de ruidos, fiestas o multitudes para sentirte pleno, desarrollas una fuerza interna que nadie puede arrebatarte. Imagina la diferencia. Una persona que necesita compañía constante para sentirse bien, se vuelve frágil, pero quien disfruta de su propia presencia es verdaderamente libre. Convierte la soledad en práctica de gratitud. La soledad también nos da la oportunidad de detenernos y agradecer lo que tenemos. Muchas veces, cuando estamos rodeados de ruido, olvidamos apreciar las cosas simples: la salud, la calma, la oportunidad de aprender. Cada momento de soledad puede ser un recordatorio para practicar la gratitud y fortalecer el espíritu. Haz de la soledad un espacio de creatividad. Grandes pensadores, artistas y líderes han aprovechado la soledad para crear. ¿Por qué? Porque cuando las distracciones externas desaparecen, nuestra mente puede explorar nuevas ideas. Séneca lo decía claramente: el ocio sin filosofía es muerte, con filosofía es vida. Ese ocio o soledad, si lo llenas con reflexión y acción, puede convertirse en el motor de proyectos que cambien tu vida. Transición hacia consejos motivacionales y ejercicios. Como ves, la soledad no es un peso, sino una oportunidad. Y ahora que conoces las aplicaciones prácticas, pasemos a la parte más transformadora. Ejercicios y consejos que te ayudarán a entrenar esta visión estoica y aplicarla en tu día a día. La teoría inspira, pero la práctica transforma. Los estoicos sabían que el conocimiento sin acción era como un arma sin usar, inútil. Por eso quiero compartirte algunos ejercicios sencillos pero poderosos que puedes aplicar desde hoy para comenzar a transformar tu relación con la soledad. Ejercicio 1. La meditación matutina al estilo de Marco Aurelio. Cada mañana, Marco Aurelio escribía recordatorios para sí mismo. Tú también puedes dedicar 5 minutos al despertar para escribir en una libreta: ¿qué temores tienes hoy? ¿Qué virtudes quieres practicar? ¿Qué agradeces de tu vida? Este pequeño hábito te ayuda a iniciar el día con claridad y a convertir la soledad matutina en un momento de fortaleza interior. Ejercicio 2. El retiro consciente de Séneca. Séneca recomendaba retirarse del ruido del mundo, aunque fuera por momentos breves. Pon en práctica su consejo. Apaga el teléfono, desconéctate de las redes sociales y pasa 30 minutos en silencio, sin distracciones. Usa ese tiempo para reflexionar, leer algo edificante o simplemente observar tu respiración. Este ejercicio entrena tu mente a no depender de estímulos externos para sentirse en calma. Ejercicio 3. La práctica de Epicteto. Distingue lo que depende de ti. Cuando sientas que la soledad te pesa, escribe 2 listas: lo que depende de ti, lo que no depende de ti. Concéntrate en la primera lista: tus hábitos, tu actitud, tus decisiones. Reconocer esta diferencia te dará una sensación de control y libertad incluso en medio de la soledad. Ejercicio 4. Gratitud en soledad. Cada noche, antes de dormir, recuerda 3 cosas por las que te sientas agradecido. Puede ser algo tan simple como haber comido, haber respirado aire fresco o haber tenido un momento de calma. Este hábito transforma la percepción de la soledad. Deja de ser un vacío y se convierte en un espacio de apreciación. Ejercicio 5. El diario de la fortaleza durante un mes. Escribe cómo vives tus momentos de soledad. ¿Te incomodan? ¿Te hacen reflexionar? ¿Te llevan a buscar distracciones? Al final de ese mes,
Revisa tus notas y observa cuánto has crecido en tu capacidad de disfrutar de ti mismo. Consejo motivacional final de esta sección. Recuerda siempre que la soledad no es ausencia, sino presencia. Presencia de ti contigo mismo. Los estoicos nos enseñan que si aprendemos a estar en paz en nuestra propia compañía, nunca estaremos realmente solos, aunque no haya nadie más alrededor. Como dijo Séneca, el que se complace consigo mismo, jamás estará solo. Transición hacia la conclusión. Ahora que hemos explorado la historia, la enseñanza, las aplicaciones prácticas y los ejercicios, es momento de cerrar este camino con una reflexión inspiradora que resuma lo aprendido y te motive a ponerlo en práctica desde hoy. Hemos recorrido un camino profundo, desde la vida de los grandes estoicos, pasando por sus enseñanzas, hasta llegar a ejercicios concretos que puedes aplicar en tu día a día. Ahora es momento de detenernos y reflexionar en lo esencial. La soledad no es un enemigo a derrotar, sino una maestra que debemos aprender a escuchar. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio comprendieron que los momentos de silencio, de aislamiento y de introspección eran el terreno donde el alma se fortalecía. La vida moderna nos enseña a huir de la soledad. Llenamos cada minuto con ruido, con distracciones y con compañía superficial. Pero los estoicos nos recuerdan que ese vacío que tanto tememos es, en realidad, un espejo. Allí descubrimos nuestras debilidades, sí, pero también nuestra capacidad de superarlas. Piensa en esto. Si logras disfrutar de tu propia compañía, si eres capaz de sentirte en paz en la soledad, entonces nada ni nadie podrá robarte esa serenidad. Ese es el verdadero poder del estoicismo aplicado. Independencia emocional, fortaleza interior y claridad de propósito. Como escribió Marco Aurelio en sus meditaciones, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa armonía comienza precisamente en esos momentos donde solo estás tú contigo mismo. Hoy te invito a que no veas la soledad como un castigo, sino como una oportunidad. Cuando la vida te coloque en un lugar de silencio, no lo llenes de inmediato con distracciones. Respira, reflexiona, escribe, agradece. Usa ese momento para cultivar lo que realmente importa: tu carácter, tu mente y tu espíritu. La soledad es inevitable, pero el sufrimiento ante ella es opcional. Los estoicos nos muestran que podemos transformar ese espacio en una fuente de paz y fortaleza. Cierre motivador. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuerda, no estás huyendo de un vacío, estás entrando a un espacio sagrado donde puedes reencontrarte contigo mismo. Y cuando logras eso, nunca más temes a la soledad, porque descubres que en realidad jamás estás verdaderamente solo. Siempre te tienes a ti mismo. Llamada a la acción reflexiva. Hoy tienes la elección: seguir temiendo la soledad o convertirla en tu aliada. ¿Qué vas a elegir? Hemos visto juntos que la soledad no es una condena, sino un espacio donde puedes forjar tu carácter. Los estoicos lo comprendieron hace más de 2000 años y nos dejaron un legado que hoy sigue iluminando nuestras vidas. Pero este viaje no termina aquí. La filosofía estoica no es un simple tema de estudio, es un camino de vida. Y recorrerlo requiere constancia, reflexión y práctica. Por eso quiero invitarte a dar el siguiente paso. Si este video te ha ayudado a mirar la soledad con nuevos ojos y a descubrir que puede convertirse en tu maestra, entonces te invito a unirte a esta comunidad. Fortalecer tu mente en medio de los desafíos. Manejar tus emociones con calma y claridad. Vivir con propósito y disciplina en un mundo lleno de distracciones. Imagina lo que sucedería si cada día cultivaras un poco más esa fortaleza interior que los estoicos tanto valoraban. Imagina enfrentar los problemas sin miedo, los cambios sin ansiedad y la soledad sin tristeza. Eso es posible si aplicas estas enseñanzas paso a paso. Recuerda siempre estas palabras de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. No pierdas más tiempo temiendo a la soledad o huyendo de ti mismo.
Empieza hoy este camino de autoconocimiento y fortaleza. Para que todo lo que hemos visto no se quede en conceptos abstractos, quiero compartir contigo algunas historias que muestran cómo la soledad, cuando se vive con una mentalidad estoica, puede convertirse en una fuente de fortaleza y transformación. La soledad de Marco Aurelio en el campo de batalla. Imagina a Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo, sentado en su tienda de campaña, en medio de la frontera del imperio. Afuera, miles de soldados esperaban órdenes. Dentro, la presión de guerras, intrigas y enfermedades lo rodeaban. Y aún así, en medio de ese caos, Marco Aurelio escribía sus meditaciones. Escribía para recordarse a sí mismo que debía ser humilde, paciente, fuerte, y que la soledad de la responsabilidad no debía aplastarlo, sino fortalecerlo. Él nos muestra que incluso en la cima del poder, la soledad es inevitable, pero también puede ser una aliada. Epicteto. De esclavo solitario a maestro de libertad. Piensa ahora en Epicteto, un hombre que nació sin libertad, vendido como esclavo, con un cuerpo enfermo. Muchos habrían pensado que su vida estaba destinada al sufrimiento. Y sí, vivió una soledad profunda porque como esclavo estaba aislado, sin poder decidir sobre casi nada. Pero Epicteto descubrió algo extraordinario, que aunque no podía controlar su entorno, sí podía controlar sus pensamientos. Esa soledad obligada se convirtió en el terreno donde forjó una libertad interior inquebrantable. Tanto que después se convirtió en maestro y guió a otros a encontrar esa misma libertad en sí mismos. Una historia moderna. La soledad tras una pérdida. Imagina a alguien que atraviesa la pérdida de un ser querido. El dolor y el vacío parecen insoportables y cada rincón de la casa se siente frío. En esos momentos, la soledad puede parecer una condena, pero siguiendo los principios estoicos, esta persona empieza a escribir cada noche en un cuaderno. Agradece los momentos vividos con esa persona. Reflexiona sobre lo que depende de ella en su proceso de duelo. Y poco a poco, transforma ese dolor en un recordatorio de la fragilidad de la vida. No es un proceso fácil, pero día tras día, la soledad se convierte en maestra, enseñando resiliencia, gratitud y fortaleza. Una historia cotidiana. La soledad en medio de las redes sociales. Quizá esta historia te suene familiar. Una persona se siente sola y busca llenar ese vacío con horas en redes sociales, viendo la vida de otros, comparándose y sintiendo cada vez más que su propia existencia carece de sentido. Un día decide hacer un cambio. En lugar de huir de la soledad, la abraza. Apaga el teléfono, se sienta en silencio y escribe lo que realmente quiere de su vida. Descubre que lo que necesita no son más distracciones, sino más conexión consigo mismo. Esa decisión, aunque pequeña, le devuelve poder sobre su mente y sobre cómo vive la soledad. Lo que tienen en común es que muestran cómo la soledad no desaparece. Marco Aurelio no dejó de ser emperador solitario. Epicteto no dejó de ser esclavo. Y la persona que pierde a un ser querido no deja de sentir dolor. Pero en todos los casos, la soledad fue el espacio donde encontraron su mayor fortaleza. Y eso es exactamente lo que los estoicos quieren que entendamos. No controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo lo vivimos. Estas historias nos muestran que la soledad puede convertirse en el terreno donde se construye la resiliencia. Ahora, profundicemos aún más con más ejemplos prácticos y recordatorios para mantener viva esta enseñanza en nuestra vida diaria. Por eso quiero invitarte a dar el siguiente paso. Si este video te ha ayudado a mirar la soledad con nuevos ojos y a descubrir que puede convertirse en tu maestra, entonces te invito a unirte a esta comunidad. Así que suscríbete ahora a Sabiduría para la Vida Estoica y activa la campanita. De esa manera no te perderás ninguna nueva reflexión y poco a poco irás construyendo la serenidad y la resiliencia que necesitas para transformar tu vida.